Buenas amigos, hoy en Sueiro Directo tenemos un invitado especial, destinado sin duda al Salón de la Fama de Boxeo puertorriqueño y mundial, Francisco Paco Valcárcel. Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Distinguido colega y amigo. Nos conocimos hace muchos años, en un litigio la primera vez. Así es. No voy a darle el año para no darle a la gente la edad de nosotros. Es un placer tenerte aquí y máxime con los logros que tú has obtenido en estas líderes del boxeo. Pero como todos los invitados que llegan aquí, esto es para trazar tu trayectoria de la A a la Z, de niño a adulto a empresario. Así que vamos a empezar por tu niñez. ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo me crié en un barrio de Guaynabo que se llama Mariquita. Tenía que trabajar en la finca, caminar a la escuela que tú estudiaste. Sí, la Margarita Janel por allí. Valdeoriotti y Margarita Janel. Primero vivía en el barrio Tortugo, al otro lado, que hay una pava por allá pintada por la carretera de Cagua. Y entonces hasta sexto grado allí vivía entonces en el barrio, aquello era Camarones, Tortugo, Fraile, en la colindancia, la finca de mi abuelo materno, que me Isaías Mulero. Y entonces me mudo a Mariquita ya como cuando estaba para sexto o séptimo grado, y hasta que me casé vivía allí en Mariquita. O sea, tú naciste en Guaynabo, te criaste en Guaynabo y sigues en Guaynabo. Y yo soy Guaynabo, eso no. Sí, no, Guaynabo montaña. Como decían, del puente Armando Cátala para los campos. Ajá, exacto, wow. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Diste problemas? ¿Fuiste un muchacho bueno? No, fíjate, yo creo que era bueno. ¿Eras estudioso? Era bueno, nunca fui vicioso, siempre era concentrado en la escuela. Como todo en la escuela, tú sabes, a veces las maestras me regañaban, me castigaban. Una vez mi papá me dio una pela porque una maestra dio una queja. Para el tiempo que los pais daban pela, ¿verdad? Cuando estaba como en que eran merecidísimos. Octavo grado. Pero yo creo que era que yo como que yo hacía las cosas tan rápido que después como que me desconcentraba porque los otros estaban haciendo las cosas y ya yo las había terminado. Veo, tú eras de estos famosos no diagnosticados con ADD y que eran súper inteligentes, se aburrían en la escuela y entonces se portaban mal. Eso, no era que me portaba mal, pero que me desviaba un poquito y hablaba. Y entonces los maestros me regañaban. Pero fíjate, pero la pasé bien. Yo estudié ahí en la Margarita Janel, la high school, y como te dije, la Valdeoriotti, la intermedia. Siempre saqué buenas notas. ¿Te destacaste en algún deporte? No, pero jugué un poquito de voleibol. ¿Jugaste voleibol? Un poquito de voleibol, sí. ¿Y la relación tuya con los padres, cómo era? Muy buena, muy buena. Uno era bien respetuoso. Yo adoraba a mi mamá. Y mi papá todavía está vivo. Mi mamá murió en el 99. Pero mi papá está vivo. Celebramos el cumpleaños el 96. El 2 de abril le celebramos 96. Impresionante. Le celebramos 96. Y entonces... Pablo, ese ha presenciado todos tus logros. Sí, mi papá era policía. Policía. Sí, primero agricultor, después guardia de penales y después policía. Tú vienes de un hogar humilde. Sí, tenía que trabajar, tenía que caminar a la escuela, tenía que trabajar en la finca con mi abuelo, caminar a la escuela. A veces cuando llovía cambiar los zapatos porque había una parte que no había carretera y entonces tenía que cambiar los zapatos, llevarme unos zapatos y había unos dejados donde empezaba una bolsa donde empezaba la carretera y entonces me cambiaba cuando llovía y seguía para la escuela. Impresionante. Ven acá, ¿cuándo fue que tú empezaste como a dirigirte o perfilarte hacia las leyes? Tarde, porque yo quería ser abogado, fíjate, yo quería ser abogado. ¿Desde niño? Pero tenía una disyuntiva que eso ya, o ingeniero o abogado, porque yo nunca saqué, yo saqué solamente una vez, que yo creo que fue injusta, en física, en la high, todas las demás fueron E primero y después A. Me encantaba la matemática, yo era loco con eso. Y yo quería ser ingeniero, pero tenía otra cosa, las maestras me decían, ¿por qué tú no estudias para abogado? Habían unas maestras que eran dos hermanas, las Estradas, que eran de Río Piedra, y doña Dina y la otra, y ellas siempre decían, mira Valcárcel, ¿por qué tú no estudias para leyes? Porque yo todo lo argumentaba en la high. Sí. ¿Y tenías oratoria? Sí, hablaba. Mira, ¿Te defendía? Sí, me defendía. Tú sabes que acordándome yo ahora, que lo escuché ayer, Silverio estudió conmigo. Silverio Pérez, que es de Mamey. Que Dios lo proteja siempre, a él y su papá que tiene 106 años. Pues Silverio era de Guaynabo y estudió conmigo.
Otra muchacha que también se destacó en los medios, Doris Angleró, que trabajaba en el Canal 11, Ajá. muy inteligente esa muchacha. Los Albizu, que eran de Guaynabo. Los bien Albizu, eso, conocidos. olvídate, cogieron todas las generaciones, porque hasta en mi clase había un Albizu. Y él me hizo fraterno, Phi Epsilon, yo soy Phi Epsilon. Y entonces él me presentó la fraternidad y era siempre nos parábamos todos. Había un sitio en Guaynabo, allí en la calle Carazo, que se llamaba La Fortuna. Ah, Que La ahora- Fortuna. La Fortuna, claro. ok, la esquina. Esa esquina nos parábamos a pedir pon para ir a la universidad. Después que nos graduamos, nos aceptaron a la universidad y allí por la mañana nos parábamos nosotros a pedir pon. Increíble. O esperar la guagua de Cobián, que valía 5 o 10 chavos en aquel entonces, para llegar a Río Piedra, a la plaza del recreo de Río Piedra, para entonces ir a la universidad. Y ahí empezaste a coger clases en la UPI. Empecé en la UPI en el año 66. ¿Cuándo fue que te graduaste de la Margarita? ¿En qué año? En el 66, porque otra cosa, como yo tenía también ser ingeniero, yo soy delineante, estudié 3 años en la JAI para ser delineante. Ajá. Y llegué a trabajar como 2 meses, pero después, una organización que se llama Palville, esa organización Palville. Parkville, sí, ahí viví yo muchos años. Y en el Álamo. En el Álamo. Yo trabajé ahí y entonces cuando llovía, uno no cobraba. Entonces yo me presento la cosa en la cabeza y digo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Me voy a quedar trabajando en esto o sigo estudiando? Yo tenía una tía que trabajaba en la universidad, no podía ir a Mayagüez porque no había dinero, me habían aceptado en Mayagüez para estudiar la ingeniería. Te graduaste con buenas notas entonces de high school. Saqué todas, solamente una vez en física. Solamente una vez. En física, sí, todas fueron las demás A. Un muchacho aplicado. Pero tenía suerte en la vida y siempre estaba pendiente o sea, era como que Dios me dio esa cosa. Yo pienso que es mi mamá que rezaba mucho por mí. Y entonces pues me hago delineante, trabajo, pero entonces como llovía no cobraba. Yo dije, espérate, déjame irme a estudiar. Y entonces me fui a estudiar para Río Piedra porque no podía ir a Mayagüez, porque no había dinero en casa para mandarme a Mayagüez. Y ahí podía ir y venir. Casi no habían becas en ese entonces. Se llama una beca federal que me dieron que me dan $40 o algo Sí, pero así. no lo suficiente como para darte los viajes. No, ahí para en Mayagüez y para todo Mayagüez eso. no podía porque no podía pagar hospedaje. Había que ir y eran como 3 o 4 horas en la línea. O sea, no podía, Mayagüez no podía. Y entonces pues me tuve que quedar en Río Piedra. Estudié en Río Piedra. ¿Y en qué empezaste en Río Piedra? Empecé a pasarla bien. ¡Ah! Me metí al centro de estudiantes a bolera y ping-pong. No me digas tú. Y eso, olvídate. ¿Y sacaste mala nota el primer semestre? En semestre me gradué con 2.3 o algo así. No me digas tú, Paco. pero raspando. Después de ser un Sí. super estudiante Pues, en high school. Sí, y entonces ahí pues me meto a la universidad. En esos tiempos también la cosa era bien caliente con la cuestión esta política. Sí, la Sí. UPI estaba que al día. Sí, yo Hasta muerte hubo en Sí. algunas manifestaciones. Sí, yo siempre he sido estadista, creo en eso, ¿verdad? Y entonces lo defendíamos en la universidad y eran tiempos fuertes. Empezaste mal en universidad, pero tuviste que haber acabado bastante bien para entonces poder entrar a la ley. No, acabé mal. ¿Acabaste mal? Acabé mal, me Wow. gradué con 2.3. Pero te graduaste. Pero me fui a trabajar, terminé, cogía verano. Y ya en el 69, en diciembre, ya yo había terminado. Me gradué después, en el 70, pero ya yo había terminado. Pues entonces trabajé de administrador de hospital ahí para el año 69. Trabajé de administrador del hospital de Guaynabo como 6 meses. De ahí me voy a trabajar a Ciudad Modelo, que es eso donde ustedes ven eso ahí al lado del caño de Martín Peña, donde está recreación y deporte, Ajá. el natatorio, todo eso Ajá. por ahí. Eso era Mangle. Y entonces el Ciudad Modelo, un programa que compraba todo eso, rellenaban y hacían es una ciudad modelo. Y hubo muchos fondos para eso cuando Romero Barceló era alcalde de San Juan. De ahí entonces me voy a trabajar con una persona que yo siempre lo recordaré porque fue el que me llevó. Te encarriló. Don Justo Méndez, era senador. Justo Méndez, sí. Don Justo era ingeniero, era el portavoz del Partido Nuevo en el Senado. Hernández Colón era presidente, yo lo conocí allí. Y entonces empecé a trabajar con él. Él en una ocasión me sienta y me dice, esto no es para ti, vete a estudiar. ¿Qué yo voy a hacer? Pues ya no podía solicitar en la UPI, había que coger el examen, entonces me fui a Ponce. Y empecé a estudiar leyes en Ponce en el año 71. Wow. Cogí un carrito pequeño que tenía, que me lo había... Todavía no estaba el expreso, ¿verdad? No, ¿Dónde esa se era hace el la expreso? piquiña.
La piquiña era la que tenía que coger. En ese tiempo, como para el 71. Eso eran 2 horas para Ponce. Sí, 2 horas y media. se hizo el primer tramo que era hasta Juana Díaz, de Ponce a Juana Díaz. Nosotros había un grupo que estudiaba acá, y entonces teníamos a veces que utilizar la ruta de Barranquita a Bayamón, nos metíamos por el Villalba, Barranquita a Bayamón, por el área del Abanico, por ahí. Naranjito, que ahora el puente atirantado, pero en ese tiempo era la carretera de Comerío, y entonces para salir a Bayamón. Otras veces nos íbamos por Cuamo, entonces tomábamos la carretera de Cuamo hasta Aybonito, La Plata, Sidra, y entonces para ir por la 172 a Cagua, para evitar los camiones que eran muy lentos en la piquiña. Cuando estaban subiendo. Y entonces tú oías los martillos en la roca, rompiendo la roca, porque estaban haciendo la carretera por donde está el derrumbe. Sí. Y las explosiones. Sí, eso era dinamita. Estaban hasta de noche. Y entonces en ese tiempo se estaba haciendo. Pero entonces yo iba y venía. Entonces había una persona que yo lo recuerdo con un cariño inmenso, Alcides Oquendo. Fue fiscal general de Puerto Rico. Tremendo. Y entonces Alcides era maestro, pero a veces yo cogía pon con Alcides hasta San Juan, porque ya yo me había mudado al Hotel Borinquen, que está allí en la entrada, que después fue el Clarion, el que tiene el Cloud Room arriba, el más alto. Que tremendo restaurante Cuba ahí por The largest and the tallest in the Caribbean. Ese era el lema de ese hotel. Sí. Y entonces yo me mudo ahí y vivía ahí mientras trabajaba en el Senado con don Justo Méndez. El roommate mío ahí era el que fue alcalde de Manatí, Juan Ovín Cruz Manzano. Ese era mi roommate ahí en el Darlington. Vivíamos en el mismo apartamento. ¿Y quién te metió en leyes? ¿Cómo entraste a leyes? Pues porque Justo Méndez me dice que la política, eso no era para mí. Y entonces me orienta, me dice, tú tienes que hacer algo más, vete a estudiar leyes. Y entonces yo me voy a estudiar leyes allá a Ponce. Yo tenía un abuelo también paterno que yo quería muchísimo, que se llamaba don Esteban Valcárcel, que murió. Y don Esteban me dijo, si yo tengo que vender, tenía una finquita como de 30 y pico de cuerdas, parte de Santa Paula en Guaynabo. Y entonces me dice, si yo tengo que vender 2 o 3 cuerdas para que tú seas abogado, yo lo hago. Wow. Y me quería mucho, y siempre cuando yo venía de Ponce, que las cosas no estaban buenas, pues él siempre me daba 20, 40 y me ayudaba para la semana, para mis gastos. Ese era mi abuelo, que lo quería muchísimo. Y lo lloré muchísimo cuando murió. Y ahí estoy un año y un verano en Ponce. Tu vida todo se confabuló para que tú fueras abogado. Sí, cogí a Pon con Alcides Oquendo, como te dije. Es que tuviese la vocación de bueno, la tenía y quería hacerlo, pero que mi primera opción era ser ingeniero. Ajá. Era mi primera opción. Pero me gustó, lo de leyes me gustó, hice tremendas Ven acá, y a amistades. todo esto está pasando high school, está pasando universidad, estás estudiando leyes, y tu afición por el deporte, ¿a qué tú te inclinabas? ¿Qué tú hacías en esa Pues mira, a mí siempre me gustó mucho el béisbol. Por allá es que arrancaste, sí, esa era tu primera pasión. Me gustaba mucho el béisbol, me gustaba mucho el boxeo, siempre me gustó mucho el boxeo, porque en ese tiempo tú sabes que se hablaba de Pedro Montañez, sí. Chegui había sido campeón en el 64, Chegui había sido campeón en el 64, yo lo vi perder con Dick Tiger y esa. Y entonces yo como que lo seguía, Carlos Ortiz había sido campeón, Montañez antes, la gente se sentaba a hablar de boxeo y siempre daban yo veía los programas de boxeo, la cabalgata deportiva Gillette, que la transmitía el papá de Eugenio Heike. Emilio Heike, perdóname, Emilio Heike. Y entonces el papá de Jimmy Lennon, que es mi amigo, Junior, sí, era el ring announcer. Era el ring announcer que eran los... Muy elegante él. En siempre. El forum en Pasadena eran hacían sus peleas que ponían. En ese tiempo... Yo las veía en los 60 por televisión, las ponían. Pues en ese tiempo ABC transmitía boxeo, CBS, NBC... En ese tiempo no había... Y ahí salieron grandes peleadores, Chacón, toda la crema de lo que había. Durán peleó en ese tiempo. Argüello, Durán. Argüello, sí. Gómez llegó a pelear por ABC, que hacía las pruebas por la tarde. Sí.
Y entonces hasta que después vino Showtime y HBO. Sí, HBO y se quedó con todo. Pero siempre seguí el boxeo, Me gustaba mucho Chegui. Y me acuerdo, pero nunca lo practicaste, ¿verdad? Nunca te pusiste guantes ni eso. Bueno, te digo más, en ese tiempo cuando era un muchachito había unas bolsas de sello rojo. Tú le ponías hoja de guineo. No, y entonces como que te las amarraba. ¿Ese era el guante? Ese era el guante. No me digas tú. Y Ya, pues salía todo cortado porque esa bolsa de sello rojo era como de tela, eran duras. Era más para darse una cosita, no era sí, realmente no era para darse duro, era para hacer el y show. entonces cuando en el año 69, ahí que gana el alcalde de Guaynabo, don Santos Rivera Pérez, se hace se prepara un camión y se lleva un ring y se va por los barrios y entonces la gente boxeaba para boxear como aficionado. No diga. Sí, y entonces se boxeaba. Ese ring lo preparó. Entonces el ring iba y daba la vuelta por los barrios y entonces sí, lo llevaba. El que se quisiera trepar y darse 2 o 3 palos y ponían protector arriba. No, era como 3 asaltos ahí de unos minutos. Con protector en la boca, sin protector sí, en la boca. Era bien rústico. Bien rústico. Y entonces se hacían esos boxeitos. Y yo me acuerdo que el ring lo preparó Héctor O'Neill, que fue alcalde de Guaynabo, mi compadre. Héctor O'Neill preparó ese ring. Don Santos Rivera era el alcalde y yo era ring announcer. ¿Tú eras el ring announcer? Yo llegué announcer. A ser la ring announcer en peleitas ahí. Yo fui ring announcer en esas peleitas. Wow. Y las hicimos en varios Sonadora, así que esos fueron los comienzos tuyos dentro del cuadrilátero. Eso. Pero siempre me gustaba seguir el boxeo. Yo me acuerdo cuando Chegui ganó el título, que vino acá a Puerto Rico, hicieron aquella caminata de Salinas a Ponce, todas aquellas cosas, como lo hacía Trinidad. Sí. El primero que hizo fue Chegui. Y entonces yo lo seguía a Chegui. Que después se hizo un escritor famoso y se ganó hasta varios premios Pulitzer. Oye, Chegui era un gran escritor. Peter Hammer, esa gente que eran amigos de él. Y él se rodeaba y Chegui. Tú sabes que yo le debo a Chegui una cosa bien importante. El hijo mayor mío es abogado. Y entonces, como que no lo podíamos convencer de que estudia leyes. Él había estudiado en la universidad 2 años, después se fue a Rutgers y después iba a estudiar. Quería ser maestro, una cosa de esa. Y yo le dije, chico, tú tienes que ser algo que te produzca, te gusta la buena vida. Pues hablé con Chegui, él se quedaba en casa de Chegui de vez en cuando los weekends, como él estaba allá en New Brunswick, allá en South Jersey. Él venía a Nueva York los weekends y se quedaba en casa de Chegui y con Ramona, y la esposa de Chegui. Y entonces Chegui se lo llevaba por ahí, lo llevaba a las cortes, le presentaba. Finalmente él me dice que quiere estudiar leyes. Y entonces ahí se mete a Seton Hall. Chegui estaba bien conectado en Nueva York. Fue comisionado. Sí, de boxeo. Y entonces se mete a Seton Hall y se graduó de abogado. Y fue uno de los escritores principales por muchos años de la revista The Ring también. Chegui él escribió el libro de Tyson. Él escribió un libro de Muhammad Ali. Chegui tiene 3 o 4 libros bien importantes. Uno que lo hicieron película. Yo conocí a Ryan O'Neill, que fui a la casa, cuando estaba en casa con Farrah Fawcett. Fui a la casa que había pasado el terremoto ese del Valle de San Fernando, algo así. Sí. Que se cayó el puente grande en el Expreso de Santa Mónica. Y yo fui con Chegui a la casa de Ryan O'Neill porque habían hecho una película juntos y Chegui había actuado por un libro que tuvo Chegui. Y entonces Chegui trabajó en la película y era bien amigo de Ryan O'Neill. No me acuerdo el nombre de esa película, pero sí. Ryan era el peleador. Esa película. Y entonces yo conocí a Ryan O'Neill por Chegui y fuimos a la casa, compartimos con él fue con nosotros el boxeo. Ese mismo, unos días después ahí de ir a la casa, peleó de la olla. ¿Estudias leyes, te gradúas de leyes? ¿En qué año pasaste la reválida? En el 74. ¿Y era oral cuando tú la cogiste o era escrita? Ensayo. Era ensayo. Ensayo, eran las preguntas y tú te tenías que ponerle que eran 3 días. O sea que, y no eran selección múltiple. No había nada de eso. Era ensayo. Gracias a Dios, en ese tiempo se colgó todo el mundo. Porque había habido aquellos paros en la universidad, fue para el año 74, en agosto yo iba a ir a reválida. Y entonces se colgó todo el mundo, se colgó el 67% de la gente. Se pasaba con 90, yo saqué 103.
103. 103. ¡Wow! Pero la nota más alta fue Pedro Ortiz Álvarez. Pedro Ortiz Álvarez. En esa reválida, sí. Un gran abogado. Mi amigo. Profesor de constitucional en en la Interamericana. Pues él había estado en Ponce, porque él entró en Ponce a estudiar en Ponce. Y yo lo conocía desde antes de estudiar leyes. Y él fue la nota más alta de mi reválida, fíjate. Pero tú estabas ahí cerca. No, estaba lejos porque tú sabes 103. Lo que pasa. Sí, pero es que él sacó como 130. Ok. ¿Sabes? Estaba, pero nada, yo fallé una pregunta, por ejemplo, de lo más que yo sabía, que era penal y procedimiento criminal. Eso siempre pasa. Porque no leí, chico, no leo y fallo esa. Sí, la reválida es otro monstruo que eran 10 puntos más. Por lo menos yo debí haber sacado en la reválida como 117, 120 por ahí. Si me hubiera concentrado, pero por estar leyendo el libro y estaba bien preparado, gracias a Sara Torres Peralta, que Dios la tenga en el reino del cielo. Peralta, una de las mejores abogadas de Puerto Rico, pues Sara dedicada al derecho a familia, pues nos daba el curso. Y profesora también. Nos daba el curso de reválida. Ella daba clases en la Interamericana también. Tremenda Sara. Oye, y terminas leyes, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué arrancas? Termino leyes. Y antes de terminar, yo conocí una persona que también, mi compadre, que lo quiero infinitamente, murió, Andrés Sala Soler. Sala Soler. Y me voy a trabajar. Fue juez, ¿verdad? Sí, fue juez. Y Andrés, me voy a trabajar con él al bufete. Yo no era abogado todavía, pues estábamos hablando como de agosto. Cuando yo cogí la reválida, yo me fui a trabajar con él allí a la oficina. Y me mandaba ahí. Y ya. Yo tenía la ventaja de que yo había cogido la práctica en asistencia legal 6 meses. Y en fiscalía 6 meses. O sea, yo tuve un semestre en fiscalía y un semestre en asistencia legal. O sea, ya yo me conocía las cortes y todo. Cuando a mí Sara me llama para fines de octubre, me dice, pasaste a la reválida, licenciado. Esto, pues, tú sabes, me vuelvo loco. Yo juro en diciembre 17 del 74 y me quedo trabajando con Andrés en el bufete. ¿Y qué empezaste a hacer allí? Criminal. Criminal. Mucho. Hacíamos de todo. Hacíamos de todo. O sea, fondo del seguro. Sí, antes los abogados tenían que hacer de todo. Sucesiones, criminal, el contrato, civil. Sí, pero hasta fondo del seguro, chicos. Seguro social, todo. Yo hacía de todo, las uniones de carros públicos. Sí. Todo eso, nosotros los defendíamos a todos. Sí. Estábamos allí frente a la iglesia en la calle Giorgetti. Sí. Al lado de los chinitos, allí en Río Piedra. Sí. Ese era el tiempo que un abogado verdaderamente podía terminar la reválida, abrir una oficina, poner un letrero que era abogado y por ahí entraba todo el mundo. Estaba todo el mundo. Y era notario, hacía escritura. No habían tantos abogados para ese entonces. No, imagínate, yo era 5'9" en el colegio de abogados. 5'9". Y creo que ahora soy 4'6", en la Rúa. En Rúa. Sí. 4'6", 7'6". Sí, estoy por ahí, algo así. Estás por allá atrás, botado. Esos andan como por 24 no los he visto. Sí. Ahora no me gustan mucho los abogados. Sí. Te quitaste. Sí, todos los abogados que tienen más de 50 y pico de años, todos están en planes de salirse de la ley. Yo voy a cumplir ahora, creo que 49 o algo así. Iba en el 74. Pero tú dejaste ya el litigio y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No, sí, siempre me mantengo, cojo los seminarios, tengo licencia de abogado. No, obviamente. Pero no me gusta ir. ¿No practicas? No. No vas al tribunal. O sea, si tengo que ir, lo hago, ¿verdad? Pero yo te conocí en un caso. Sí, muchos años atrás, cuando tú empezabas. Muchos años atrás yo trabajaba con Marcos Pérez Cruz y entonces era un caso como de un automóvil que salió malo y tú radicaste una acción bajo la ley del limón. Y entonces yo tenía una compañía de seguro que estaba asegurando el dealer. Pero entonces, yo creo que era de tus primeros casos, porque tú eras un nene. De mis primeros casos, yo tenía como 60 libras menos. Pues me acuerdo, si tú eras un nene flaquito, sí. Eso sí me acuerdo. Sí, lo transamos. Y lo transamos, resolvimos. No me acuerdo, teníamos un buen juez, porque antes todos los jueces eran buenísimos. Había muchos jueces bien buenos, con mucha calle. Que para ser juez antes había como que el juez tenía que tener experiencia en el litigio y un montón de cosas. Y ya tú empezaste cuando estaba el centro judicial. Correcto. Pero antes era civil en San Juan, Viejo San Juan. Menores en la calle Loíza. Distrito en la Barbosa. Distrito en San Juan, en la Parada 3. Hasta que vino la Federal en San Juan. La Federal en San Juan. Ahí yo vi unos casos de seguro social
y después no vi más nada. Y que no había que coger el examen, con pasar la revalida solicitaba a la federal No, tú esa y IDU. entrabas automáticamente. Sí, te juraban IDU, sí. Jurabas y ya. Después Eso. fue que vinieron los exámenes y todo ese tipo Después de vino cosas. la revalida. Tú estás practicando leyes y ¿cuándo te pica el box del boxeo? ¿Cuándo es que eso ocurre? Fíjate, yo empiezo en el año 1900. Yo estaba viendo un caso bien famoso de Tony Iglesias, ¿te acuerdas? Que estaba preso y yo lo estaba llevando el caso a través de la Junta para sacarlo, a través de CREA, por CREA. Y ahí, pues, ese caso fue bien sonado porque salió y después hubo un issue y después Romero Barceló era gobernador y se fue, lo investigaron medio mundo, lo volvieron a meter preso. La cosa es que cogí mucha fama y esas cosas. Wilfredo Gómez tenía un amigo que estaba preso. Iba a la oficina con Cruzita Cordero, la hermana de Junior Cordero, a verme para que yo defendiera a ese muchacho. Y ahí entonces empezamos la relación. Te estoy hablando como para el año 1980, por ahí, empezando por ahí. Ahí yo conozco a Wilfredo. Pero tú no eras de estos tipos que se pasaban en las peleas, en el Irán Bison. No, yo iba a las peleas. Sí, yo iba a las peleas y seguía a las peleas. Pero ahí es que yo lo conozco directo. Porque yo conocía a Fran Parrilla y yo conocía al Ignacio allá, todo eso. Eso yo lo conocía. Aquel Montano, Zavala, el Tuto. Toda esa gente que daban boxeo, pantalones de Santiago. Y entonces yo los conocía a todos. Pero ahí es que yo conozco a Gómez directo, pues me va a pedir para el amigo, que yo le defendiera al amigo, a ver si lo sacaba por la Junta. Y ahí empezamos. Y en el año 80, y ya para fines del 80, ahí entonces Gómez quiere que yo sea abogado. Pero primero... Ya Gómez era campeón. Sí, ya Gómez era campeón y ya estaba establecido. Iba a pelear con Salvador Sánchez para esa fecha. Fue antes de Salvador. Sí, antes. Ya se ha hablado de la pelea de Salvador Sánchez. Pero Gómez me ve y me dice, me invita, él vivía por ahí por frente a Guapa, y entonces me invita a la casa y me dice, recomiéndame un abogado, y yo le llevo a ¿Te quién. invita a la casa que tenía aquí en San Francisco? No, esa vino todavía después. No estaba en San Francisco. Era un apartamento que tenía frente a Guapa Televisión. Okay. Y entonces yo voy con un amigo mío a la casa y yo le recomiendo a un amigo mío que es abogado, que fue ayudante de Jaime Benítez, se llamaba José Ortiz de León, que fue senador por el Partido Popular por San Juan, mi amigo de muchos años, es Yello. Entonces después que vamos y quedamos de todo, Gómez me dice, no, yo quiero que seas tú. Y ahí entonces empiezo yo con abogado de Gómez. Voy a la pelea de Gómez con Pambelito, que la hizo el papá de Tuto Zavala, allá en el Hialeah en Miami. Y ahí empezamos. Entonces empezamos a negociar las peleas, empiezo a hacer todo, hasta el sol de hoy, que todavía me llama Wilfredo Gómez. Ahí empezó en el boxeo. ¿Y cuáles fueron tus primeras, por decirlo así, trabajos en el boxeo? Pues mira, era representar a Gómez en todo. Y negociarle las peleas. En la negociación de las peleas. Negociar la pelea. ¿Y cómo cogiste la experiencia sobre eso? Pues yo empecé a leer, a buscar, a preguntar. ¿Yamil ya estaba ahí? No, Yamil Gómez lo había sacado. Ya lo habían sacado. Sí, yo lo había sacado. Y entonces yo empiezo a preguntar, a hablar con amigos, a chequear esto, a chequear otros contratos. Sí, no, porque antes no había nada de esto de entertainment law. No, esto era que en la práctica que se aprendía. Y era, en ese tiempo estaba el circuito cerrado, me acuerdo. Claro. Las peleas eran por circuito cerrado y era el sci-fi del hotel. El principio de la carrera de Gómez, las peleas eran gratis por televisión. Ay. Y estaban llenas de anuncios de sí, porque era ABC, NBC, CBS y eso. Las transmitían. Sí, pero acá esto era un pay-per-view que hizo Don King. Ya ahí entra Don King. Por eso negociamos la pelea, empezamos, ya tú sabes, en aquel entonces, pues estaba Salvador Sánchez, que era el campeón de las 26, Gómez de las 22, una pelea grande. Y entonces empezamos a negociar, y nos reunimos varias veces. Hay unos incidentes de Gómez. ¿Quiénes eran los representantes de Salvador? Del Salvador era Torres Landa, que era un abogado mexicano, que era su representante. Don José Sulaimán, que estaba ahí, tú sabes que era mexicano también y estaba en las negociaciones. Sí. Don King, Gómez y yo. Y el entrenador ¿Qué títulos estaban envueltos? El 126, el plumo del Consejo. Del Consejo. Pluma del Consejo. 126 libras de Consejo. Estaba Cristóbal Rosa, me parece que era el entrenador de Salvador Sánchez. Y ahí hubo un incidente, me acuerdo, estábamos negociando en el Caesars Palace. No sé qué algo, estaba jovencito cuando eso. Cristóbal
Rosa, el entrenador de Sánchez, mirando a Gómez, como tratando de intimidarlo o algo así. O Gómez se sentó así, y Gómez cogió una tijera y yo creo que era para intimidar a Salvador Sánchez y a Cristóbal. Y entonces Gómez como que cogió una tijera aquí que tenía así, como para... Sí, de esas que se usan para cortar la venda. Para tratar de agredir al entrenador, y nos metemos todos. No, sí, eso fue en uno de los suites allí. Hoy día esas cosas se hacen. Es más, yo creo que fue en el yo creo que fue en el suite de Frank Sinatra, en la suite Frank Sinatra, en el Caesar Palace. Del Caesar Palace. Ahí fue ese incidente que estábamos negociando en ese suite con Don King. Ahí dejamos la negociación y entonces después vamos de nuevo finalmente a México. Volvemos a reunirnos, finalmente llegamos a un acuerdo y se hizo la pelea. ¿Y qué era lo que trancaba la negociación, si tú te acuerdas? El dinero. El billete. Y las opciones, porque quería que dieran 3 opciones, y Sulaimán te forzaba, no había ley. Sí. Y entonces esa pelea se dio por allá abajo, en el Caesar Palace. En el Caesar Palace, se dio atrás, en el pabellón. Pero ese es el gallinero de Sánchez. Sí, él peleaba en los mexicanos, imagínate, Las Las Vegas. Los mexicanos iban allá. Esas peleas de Canelo que son en Las Vegas son el home team, imagínate. Canelo y de la olla. Pero en ese tiempo no había ley. O sea, la ley Mohamed Ali no estaba, la ley de conflicto de intereses no estaba. Que el promotor, la ley Mohamed Ali, para los que no sepan, es una ley que creó el gobierno federal para evitar que el promotor ocupara el puesto de promotor y manejador los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses. Entonces tú, por ejemplo, todo lo que Don King hacía lo prohibieron en esa ley. Porque Don King estaba ahí, era el promotor de la pelea y manejaba a los dos boxeadores. Y entonces tú lo veías siempre en la esquina del que y tenía una cláusula en el contrato. Yo negocié una cosa con Don King una vez, un boxeador que estuve representando. Y Don King tenía una cláusula, primero de revancha y segundo que si el otro boxeador ganaba, tenía él que manejarlo. No, y tú eras de él mientras viviera. Y te moriste, eras de él. Sí, el contrato estaba muy bien hecho. Y tiene acuérdate, Don King tiene su lugar en la historia. Era bien leonino. No, y gracias a él, las bolsas millonarias, tú sabes, las cosas que él hizo por el boxeo. Y eso hay que reconocerlo. Pero era duro negociando. Pero una vez negociaba, era bueno. O sea, una vez negociaba, cumplía, pagaba, pero en ese tiempo no había ley. Entonces, Sulaimán por un lado empujándote, Don King por el otro lado. Pero Sulaimán empujándote por un lado, pero a la misma vez Sulaimán es el presidente de una de las comisiones de boxeo. No, era el presidente del Consejo Mundial. Del Consejo Mundial. Y entonces, y la pelea. Pero no porque que se esté metiendo en eso. Bueno, porque lo único que se supone que él haga es poner un fee, establecer un fee para que se pelee por ese título. No dice sanciones y eso, pero nada, él estaba en la negociación. Y no era fácil porque entonces yo decía, pero ¿por qué me van a dar tanto? Yo quiero tanto. ¿Entiendes? Y es una pelea donde más dinero Gómez se ganó pero Gómez tenía más experiencia y el récord más impresionante. Se acababa de ganar a Zárate. Pero ¿cuánto valía un peso pluma en ese tiempo? No, en aquel tiempo los pesos. Y era una pelea pequeña, era una pelea grande y terminamos esa negociación. Fue después de Leonard que todo cambió. Oye, en esa negociación Gómez se llevó una bolsa tremenda porque tenía... ¿Cuánto era? Una bolsa. Más o menos. Era una garantía mínima de 450 o algo así. Eso es un montón para esa época. Tenía unos 30 y pico % de todo. De la taquilla y del pay-per-view. Y circuitos de radio y five fee, esas dos cosas. ¿Ok? Porque la taquilla era Don King. Y era la taquilla del pabellón, que no era grande. Era 8 o 10 mil. Sí, 8 o 10 mil. Pero entonces, al final, después que computamos todo, con todo lo que no había forma de tú auditar nada, pero nada, le sobró una gran cantidad de dinero a Gómez. O sea, es la bolsa más grande. En ese tiempo yo no conocía ni siquiera Dani Roll López ni esos tipos ganaron ese dinero. Ni Red Indian ni nada de eso. No, nadie. En ese tiempo, ni Chacón y Red Indian que hicieron otra batalla de esa. Y estamos hablando del año 81. O sea, 1981. Pero nada, nos sirvió. Bueno, pero tú sabes que los boxeadores, después de recibir esas bolsas grandes, tienen que dividir los chavos. El promotor se queda con una parte, el manejador se queda con otra parte. No, pero aquí no. El entrenador aquí era todo el abogado se queda con otra parte. No, pero aquí era Gómez, yo cobré mi dinero, el Gómez le pagó a los entrenadores y era Gómez no tenía eso. No tenía eso. No, ya Gómez había eliminado a Yamil y a toda esa gente. A toda esa gente, ok. Sí. Y recibió una gran cantidad de Gómez. Entonces después de eso fue que vino la casa de San Francisco
con la piscina como el guante. Oye, se la diseñó Mario Corsino, que murió bendito hace un tiempecito atrás, el arquitecto. Ajá. Compró el solar, hizo la casa, se casó. Bueno, tú que estabas allá adentro, porque hay mucha fábula y fantasía de lo que pasó en esa pelea y todo ese tipo de cosas. En el papel, y el favorito para esa pelea era Gómez. Sí. Aunque venía subiendo de peso. Sí, esa de Gómez era como 5-3 favorito. Sí, era favorito. Hay mucha gente que habla de que Gómez no se portó bien antes de la pelea porque hizo ciertas cosas, etcétera, etcétera. O que en ese momento estaba haciendo droga. Lo que fuera. No, Gómez eso no. Esos son los urban legends que hay por ahí. Sí, pero en ese tiempo. Pero, ¿qué tú crees que fue lo que pasó en la pelea? Que Gómez perdió esa pelea. Porque el mismo primer asalto cogió un palo que nunca lo había cogido de Chon Yun sí. en el Coliseo, lo habían tirado en el primer asalto, pero él se repuso ese golpe. Pero, mira, ¿qué pasó? La cosa de la vida. La preparación de Gómez no fue la mejor. Pero aún como Gómez estaba... ¿Pero por qué tú dices eso? Porque por las cosas que pasaron, Gómez se fue a entrenar a Ponce, los problemas personales que tenía, enamorado, todas esas cosas, recién casado, todas esas cosas. Gómez no hizo el mejor entrenamiento, eso fue una realidad. Sabiendo que iba contra Sánchez. Bueno, es que Sánchez no se veía un peleador. Todas las peleas de Sánchez iban al límite. Sí, pero era tremendo peleador. Pero el asunto es que no hizo el mejor entrenamiento. Pero Gómez, aún así como estaba, si él no recibe esa derecha cortita entrando en el primer asalto frío, Gómez lo hubiera ganado. Yo te digo, en una revancha, yo le he dicho, yo hubiera jugado a mi casa a Gómez. Casi mucha gente le jugó la casa a Gómez. Es verdad, en el visual no se ve Gómez sudando, ni calentó, ni nada de ese tipo de cosas. Bueno, él calentó algo. Sí, no, él calentó, hizo todo, pero lo que sí, y eso no había problema. El problema fue eso, o sea, entrándote con una derecha cortita en el primer asalto, y entonces recibe un montón de golpes, y con eso la pelea estaba. La diferencia era el knockdown, ¿sabes? O sea que Gómez había ganado la mitad de esos asaltos y era palo limpio. Y en un asalto como el 6 o el 7, Gómez de un palo. Se veía que él venía bajando y el otro venía subiendo. No, porque acuérdate que le dan muchos golpes. Yo conté 40 y pico golpes sólidos en el primer asalto. Pero después Gómez se va a la pelea con él y como en el 6 o el 7 Gómez por poco lo noquea a Salvador Sánchez. Y el referí, que era Padilla, quería parar la pelea ya, y de un asalto más, y al último le dice, mira, yo creo que al 8 o 9 le dice, voy a parar la pelea, y entonces Gómez lo tira todo. Le dice a Gómez, a la esquina, y entonces ahí es que termina la pelea, pero la pelea termina bastante pareja, en punto. Checate esa votación, la diferencia era el knockdown. O sea que Gómez a palo limpio con todo y como estaba. Sí. Él nunca se pudo recuperar de ese golpe el primer asalto. No. Y le entraron muchos golpes. Él estaba como Kogerovi, pero él era tan aguerrido y guapo, tenía un corazón tan grande, peleaba. Gómez era un super dotado. Como ese no habrá nacido otro puertorriqueño. Para mí que es el mejor campeón que ha dado Puerto Rico, sin duda. Y con todo el respeto a los demás, yo estoy un poquito hacia Gómez, pero Trinidad Gómez pueden ser uno. Sí, no, era todo el conjunto de habilidades que tenía. Y no solamente pegar con una mano, pegaba con las dos manos. Y boxeaba. Y al principio, en la 122, cuando él empezó, Gil Clancy se refería a él. Gil Clancy es uno de los manejadores más reconocidos en los Estados Unidos. Manejó a Che Wee, manejó a Mil Griffith y otros boxeadores grandes. Era entrenador. Entrenador. Estuvo con De La Hoya también. Con De La Hoya también. Y entonces él hablaba y decía que Gómez era un pegador, pero en el ring era como una bailarina. Boxeaba muy bonito. Y entonces, imagínate, él a cada rato boxeaba también, tenía un juego de piernas tan impresionante que él tiraba, y cuando los boxeadores tiraban, él estaba detrás del boxeador. Sí, Gómez hacía side step. Hacía detrás, y el tipo buscando y Gómez detrás, así, haciendo así, mirándolo. Y eso se lo enseñó Quique Carrión, fíjate. Sí, pero después empezó a descansar única y exclusivamente en el recurso de la pegada. Y entonces, dejó de boxear, porque él decía, yo puedo noquear a estos tipos en los primeros 2 asaltos, y la trayectoria de Gómez se empieza a ver un cambio en la manera que él empieza a pelear, y él empieza a los cantazos. Pero Gómez siempre fue un boxeador depurado, o sea, él boxeaba cuando él quería boxear, y el jab, y pegaba cuando quería pegar, y terminaba la pelea todo, era un perfecto. Gómez era un Roberto Alomar con honronero. Ajá. Eso era Wilfredo Gómez, era
Una cosa bueno, espectacular. tiene récords que todavía no se han roto. Sí, 17 peleas consecutivas por nocaut. 20 y pico de peleas por defendiendo título nocaut. en 22. Y llega hasta 22 defensas consecutivas por nocaut si no cuentas la de Sánchez y las que hizo después en 126. Gómez tiene unos récords tremendos y todas por nocaut. Y todas por nocaut. Y fue en 3 divisiones diferentes, 22, 26 y 30. Le ganó a Juan Laporte en las 26 y a Rocky Rory en las 30. En las 30, esa pelea estuve yo. Y la de Juan Laporte en Puerto Rico también. Oye, pregunta que te voy a hacer. ¿Qué hubiese pasado en la revancha con Sánchez si Sánchez no llega a morir en el accidente? No, yo me jugaba a la casa. Porque Gómez se iba a preparar. Te jugaba a la casa con Gómez. Y recuerda que después de la pelea de Salvador Sánchez, Gómez se mete a la clínica de medicina deportiva. Y ya era otro Wilfredo Gómez. Cuando Gómez peleó con Juan Mesa en marzo del 82, Gómez desayunó por la mañana en 122 libras. Porque ya era más científico, el entrenamiento era científico. Y yo estoy seguro que se hubiera preparado, pero como nunca para esa pelea. Yo te digo, yo lo hubiera jugado a la casa Gómez en una revancha con Salvador Sánchez, que era uno de los grandes de todos los tiempos. Y eso hubiese sido a 15. Ya estaba para bajar, ya estaban Ya en estaba 12. para bajar porque Sí. la de Salvador Sánchez y Azuma Nelson Sí. fue a 15. Sí, Y Gómez había- Salvador se gana a Azuma Nelson Ya. en 15 asaltos. Sí, tú puedes tener razón porque Gómez peleó con Pintor después. No, era 15. Era 15. Era 15, sí. La de Lupe, una de las más grandes Sí. peleas que ha habido en ese peso. Tremenda, fue pelea Sí, del ese año y fue en todo. el Superdome y En que peleó Hearns con Luisiana. Benítez. Sí, Con Benítez. sí. En esa misma cartelera. Pero la pelea de la noche fue la de Gómez y Lupe Pintor. Esos tipos se dieron y recibieron. Peleas de boxeo hoy así raras veces se ven hoy. No, pero es en una el cosa, boxeo. Porque el boxeo se ha puesto muy defensivo a raíz del advenimiento de Mayweather. Pero fíjate, hay buenas peleas siempre, ¿no? Es que a mí, por ejemplo, hay peleas que me gustan. Ahora tuve una pelea, Lomachenko con Haney. Va a ser una pelea, es una pelea de palo puro, elegante, bonita. A mí me gusta ese tipo de peleas también. Me gustan las peleas donde se dan, pero también me gusta el boxeo depurado. Sí, el técnico. El depurado. estilo Lomachenko. Sí, el depurado, el jab, la inteligencia en el ring, Sí. te doy que no me dé. A mí me gustan esas Pero peleas. tú sabes que el público lo más que le gusta es el knockout. Bueno. Y tú Imagínate. sabes que el tipo taquillero normalmente es el tipo que no queda a todo el Sí, mundo en el primer sí. asalto. Tyson, Gómez, y boxeadores así, Crawford, Canelo. Canelo. Bueno, Canelo no está noqueando tanto a la gente últimamente, Sí, pero Canelo es un noqueador. pero Canelo es un tipo noqueador fuerte. innato, pero no como lo hacía en los Chávez, asaltos. Chávez. Chávez sí, Chávez sí. Argüello. esa gente. Tito. Trinidad, Tito que Trinidad. tú sabes que eso es Coto. Sí. Un tipo tremendo. El sumo creador a veces obra en maneras misteriosas. Paco Valcárcel jamás hubiese podido predecir que terminaría como una de las figuras más importantes del boxeo mundial. Sus humildes orígenes, unidos a su inteligencia, le facilitaron el desarrollo de diversas destrezas y experiencias que lo llevan finalmente a ocupar la presidencia de la OMB, uno de los organismos de boxeo más distinguidos en el mundo. Paco hace su entrada al negocio del pugilismo justo en la época de oro del boxeo de Puerto Rico. Y nada más y nada menos que con Wilfredo Gómez, probablemente el más grande de nuestros campeones. No se pierda el próximo episodio de Sueiro Directo, donde Paco nos cuenta de sus asombrosas anécdotas y perspectivas sobre el boxeo.